Herencia An inheritance versus bienes. versus goods. Herencia Inheritance versus bienes. versus goods. Más diga conmigo, Now say with me. herencia Inheritance versus bienes. versus goods. Ok, vámonos a la palabra. Now join me in the word. Segunda de Corintios capítulo 12, 2 Corinthians chapter 12, el versículo 14, verse 14 dice de esta manera. says this way. He aquí, Here, por tercera vez estoy preparando para ir a vosotros. for the third time I am ready to come to you. Por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. For the third time I am ready to come to you. Y no os seré gravoso, And I will not be a burden, porque no busco lo vuestro, for I seek not what is yours, sino a vosotros. but you. De lo que dice aquí. Look what it says here. Pues no deben For atesorar los hijos para los padres, children are not obligated to save for their parents, sino los padres but parents para los hijos. for their children. Voy a volver a leer esa parte. I'm going to read that part again. Pues no deben atesorar los hijos para los For padres, children are not obligated to save up for their parents, sino los padres but parents para los hijos. for their children. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? Entonces, la Biblia So dice, the Bible says, pónganme atención unos 20 minutos, voy a enseñar, voy a irme calmadito. pay attention, I'm going to teach for 20 minutes. La Biblia The dice Bible says que los hijos that the children no deben atesorar para los padres, should not save up for their parents, sino los padres para los hijos. but parents for their children. Y esto revela And this reveals to us que uno de los trabajos de un padre that one of the jobs of a parent es atesorar para sus hijos. is to save up for their children. Lo voy a volver a repetir. I'm going to repeat it again. Uno de los trabajos de un padre One of the jobs of a parent es atesorar para sus is hijos. to save up for their children. La pregunta es The esta: question is this. ¿qué significa la palabra atesorar? What does it mean to treasure? La palabra The atesorar word treasure, significa guardar it means to save o acumular cosas de valor. and to accumulate things of value. También significa It guardar also means to save o acumular or riquezas. accumulate riches. Entonces, entienda So esto. understand this. La Biblia nos dice The Bible tells us que uno de los trabajos de un padre that one of the jobs of a parent es acumular is to accumulate o guardar riquezas para sus or hijos. to save riches for their children. Ese es uno de los trabajos That de un is padre. one of the jobs of a parent. Ahora, esto lo podemos aplicar en lo natural, Now we can apply this in the natural, pero también en lo but espiritual. also in the spiritual. En lo In the natural, natural, todas las riquezas all the riches que un padre logra that acumular a parent is able to save son para sus are hijos. for their children. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? How many of you can say amen to this? En lo natural, Now in the natural, todo lo que un padre logra acumular everything that a parent is able to save up le pertenece a sus hijos. belongs to their children. En lo espiritual, Now in the spiritual, eso funciona de la misma it manera. works the same way. Todas las riquezas All the riches que un padre that a espiritual spiritual father logra acumular is able to accumulate también son para los hijos. is also for their Yo children. tengo una pregunta el día de I hoy. have a question for you today. ¿Cuántos hijos hay en este How lugar? many sons are in this place? Dije, ¿cuántos hijos hay en este How lugar? many sons are in this place? Escúchame bien. Now listen well. Las riquezas de un padre The espiritual riches of a spiritual parent no son para los miembros, are not for the members, no son para los bastardos, are not for the bastards, no son para los siervos, it's not for the no servants, son para los que no tienen are compromiso. not for those who do not have Las commitment. riquezas de un padre The espiritual riches of a spiritual parent son exclusivas para sus hijos. are exclusive for their Yo quiero children. hacer una pregunta una vez I'm going más. to ask you a question one more time. ¿Cuántos hijos hay en esta How casa? many sons are in this Dije, house? ¿cuántos hijos hay en la How casa? many sons are in this house? Diga conmigo, yo soy hijo. Now say with me, I am a son. Estamos acá. Are we here? Voy a enseñar, I'm going to teach. si es que tenga paciencia conmigo. So be very patient with me. Entonces, las riquezas So riches de un padre of a parent se dividen en dos partes. can be divided in two parts. Número uno, Number one, en la herencia. in the inheritance. Pero número dos, But number two, en los bienes. in goods. Ahora,
naturalmente Now, naturally hablando, speaking, herencia an inheritance, tiene que ver con la casa y con los terrenos. it has to do with the house or land. Yo no sé si ustedes vinieron en esta I don't know mañana. if you came this morning. Le hablo a los que me van a ver por YouTube. I'm going to speak to those who are watching through YouTube. Escúcheme bien. Listen well. Naturalmente hablando, Naturally speaking, herencia an inheritance, tiene que ver con casa y it terreno. has to do with the house or land. Bienes Goods tienen que ver con el dinero. has to do with money. Entonces, en lo natural, So in the natural, los hijos heredan la herencia the children will inherit the inheritance y los bienes del padre. and the goods of the father. En lo espiritual, In the spiritual, esto aplica de la misma it manera. applies in the same way. Los hijos heredan la The herencia, sons inherit the pero también inheritance, heredan los bienes de su but padre. they also inherit the goods of their father. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Entonces, la pregunta o la gran pregunta es So esta. the great question is this: ¿Cuándo es when is it que una persona recibe la herencia y los bienes de su padre? that a person receives the goods and the inheritance of his father? Bueno, en nuestra cultura, Well, in our culture, cuando el padre muere, when the father dies, los hijos reciben la herencia y reciben los the bienes. sons receive the goods and the inheritance. Reciben la casa, They receive the house, reciben los terrenos, they receive the land, pero también reciben el dinero que tenía el viejo en el banco. but they also receive the money that the father had in the bank. ¿Cuántos dicen How many amén? of you say amen? Eso es en nuestra cultura. That is in our culture. Pero en la cultura hebrea, But in the Hebrew culture, póngame atención acá. pay attention here. En la cultura hebrea, In Hebrew culture, un hijo recibe los a bienes son receives the goods, y recibe la herencia de su padre receives the inheritance of his father cuando se casa when they become y married está listo para abrir su propia casa. and they're ready to open their own house. En otras palabras, In other words, él recibe la herencia y los bienes de su he padre receives the goods and the inheritance of his father cuando él mismo está listo para convertirse en un padre. when he's ready to become a father. En otras palabras, In other words, come on, God, come on, son, come on. Escúcheme bien. Listen well. En otras in palabras, other words, el hijo the son recibe la herencia del padre receives the inheritance of the father cuando está listo when he is ready para él mismo convertirse en un padre. so he can become a father. El padre miraba al hijo The father would see the son y decía, and he would say, mi hijo ya está maduro, my son is mature, mi hijo ya está listo, my son is ready, mi hijo ha madurado, my son has mi matured, hijo tiene my carácter, son has mi character, hijo sabe cómo my comportarse, son knows how to mi behave, hijo va a ser bien my son's going to do con good la herencia y con los with the bienes inheritance and the que goods tanto me han that costado. they have cost me. No lo va a malgastar. He's not going to waste it. Él ya está listo para recibirlo. He is ready to receive it. Entonces, en nuestra cultura, So in our culture, escucha esto, listen well, nosotros estamos impuestos we're used to a pensar en herencia think of an inheritance cuando el viejo se murió, when the old man has died, cuando el papá se murió, when the father has died. le toca la herencia a los hijos. Now the inheritance belongs to the sons. En la cultura hebrea es And diferente. Hebrew culture is different. Cuando el hijo había madurado, When the son had already matured, cuando el hijo estaba listo when the son was already ready, para él mismo convertirse en un padre, so that he may become a father, es ahí donde el padre that's where the le father entregaba la would herencia give the y inheritance le entregaba los bienes and would give the goods, o la parte de los bienes que le or the correspondía. part of the goods that would belong to him. Todo esto se aplica a lo All espiritual. of this you can apply it to the spiritual. Escúcheme bien. Listen well. Todos los que tienen sus ojos, sus oídos espirituales abiertos, quiero que oigan All esto. those who have their spiritual ears open, I want you to listen to this. En este tiempo, In these times, para salir de una casa paterna to leave out from your father's house con la herencia y con los bienes del with the padre, inheritance and the goods of the father, una a persona person tiene que salir con la bendición de su has to padre. live with the blessing of their father, No solo con la aprobación del not only padre, with the approval of the tiene que father, salir con la bendición del has padre. to live with the blessing of the father. Es muy diferente Now it's very a different salir con la bendición to live with the blessing que solamente salir con la aprobación. than to only live with the approval. Y te digo una And cosa, let me tell you this, la mayoría de personas que salen de una casa the paterna majority of the people that leave from their father's house, salen solamente con la aprobación pero sin la they bendición. live only with the approval but not the blessing. Y lo interesante And the interesting thing is que cuando una persona that when a person sale solamente con la aprobación del padre, leaves with only the approval of the father, ellos pueden llevarse los bienes, they can take the goods, pero nunca podrán llevarse la herencia. but they'll never be able to take the
inheritance. Yo no sé si alguien está aquí. I don't know if someone is here. Cuando una persona When a person sale solamente con la aprobación, leaves only with the approval, pero sin la but bendición, without the blessing, ellos pueden llevarse los bienes, they can take the goods, pero no pueden llevarse la herencia. but they cannot take the inheritance. Para tú llevarte los bienes y la In order herencia, for you to take the goods and the inheritance, escúchame bien, listen well, tienes que tener la bendición de tu you Padre. have to have the blessing of your Father. ¿Cuántos dicen amén a How eso? many of you say amen to this? Ahora escuche esto. Now listen to this. Voy a hablarle de un hijo I'm going to speak about a son que se fue con los bienes pero no se llevó la herencia. that who took the goods but didn't take the Dile al inheritance. que está ahí a tu lado, So the person next to you, tú te tienes que llevar los bienes y la you herencia. have to take the goods and the inheritance. Díselo, llévate los bienes y la herencia. Tell him, take the goods and the inheritance. El hijo que les voy a The hablar son that I'm going to speak about, se llevó los bienes pero no se llevó la he herencia. took the goods but didn't take the inheritance. Lucas capítulo 15, el versículo 11 dice de esta manera. Luke chapter 15 verse 11 says this way. También dijo, And he said, un hombre tenía dos hijos there was a man who had two sons, y el menor de ellos and the younger of them dijo a su padre, said to his father, Padre, Father, dame la parte give me the share de los bienes que me corresponde. of property that is coming to me. Y les repartió los And bienes. he divided his property between No them. muchos días después, Not many days later, juntándolo todo el hijo menor, the younger son gathered all se fue lejos a una provincia apartada. he had and took a journey into a far country. Y allí And there desperdició sus bienes he squandered his property viviendo perdidamente. in reckless living. Fíjese cómo el hijo pródigo Look at the prodigal son decide irse de la casa de su padre, decides to leave his father's house, pero solamente but with only se llevó los bienes, the goods, pero no se llevó la herencia. but didn't take the El inheritance. padre le entregó el dinero, The father gave him the money, pero no le entregó la casa, but didn't give him the house, ni le entregó los terrenos. nor the land. Yo no sé si ustedes están acá. I don't know if you are here today. El hijo The pródigo prodigal son pensaba que ya estaba maduro, thought that he was mature already, pero no estaba but he maduro. wasn't mature yet. Por lo tanto, no se podía ir con la bendición. Therefore, he couldn't take the blessing. Él solamente se fue con la He aprobación. only left with the approval. Y el padre le dio los bienes que le And the correspondían, father gave him the goods that belonged to him, pero no le dio la herencia. but he didn't give him the Tú no te inheritance. puedes ir solamente con los You bienes. cannot leave only with the goods. Tú te tienes que ir con la You herencia. have to leave with the inheritance. Vengo a hablarle a los hijos de esta Come casa. to speak to the sons of No this te house. puedes ir solamente con los bienes. Not only leave with the goods, Tienes que llevarte los bienes y la you herencia. have to take the goods and the Alguien inheritance. diga conmigo, yo me voy a llevar los bienes y la herencia. Someone say with me, I'm going to take the goods and the inheritance. Aleluya. Hallelujah. Entonces el padre So the father le entrega los bienes al hijo, gives the shares to his son, pero no la herencia. but not the inheritance. Y el hijo se va And the son leaves con los bienes. with the goods. ¿Todos me van siguiendo? Is everyone following? Entonces, ¿cuál es la diferencia So what is the difference entre herencia y bienes? between an inheritance and goods? Escucha esto. Listen to this. Los bienes The goods se pueden acabar. can finish. La herencia The inheritance sube de valor. will rise of value. El dinero Money se puede gastar. can be wasted. El terreno The land, sube de valor. it rises of value. Los bienes The goods producen gastos. produce a spending. La herencia The inheritance genera y produce. will generate and produce. Es por eso, hermano, This is why, brother, que usted no solamente se puede ir con los bienes, not only you can leave with the goods, tiene que llevarse la you herencia. have to take the inheritance as well. Ahora escuche esto. Now listen to this. ¿Qué representa la herencia? What does the inheritance represent? La herencia The inheritance representa el territorio que tú recibes de tu padre. represents the territory that you receive from your father. Y te voy a decir una And cosa. let me tell you this. Hay muchos que andan detrás de los bienes, pero no andan detrás de la herencia. There's people that are after the goods but not after the Lo voy a inheritance. volver a repetir. I'm going to repeat it Hay again. muchos que andan detrás de los bienes, pero no andan detrás de la There's herencia. people that are after the goods Tú but no not after the solamente puedes inheritance. andar detrás de los You bienes. shouldn't be only after Tú the goods. necesitas la herencia. You need the inheritance as Porque well. lo que más cuesta, Because what costs lo more, más valioso, the most es valuable, la herencia de un is padre. the inheritance of a Es el father. territorio que el padre te va a entregar It's a territory that the father para is que going to tú give you puedas operar y fluir. so that you may move and operate. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many of you say amen to this? Te digo una cosa. Let me tell you this. Lo más costoso que un padre tiene The most valuable thing that the father has no son los bienes, are not the goods. es la herencia. It's the inheritance.
No son los bienes, It's not the goods. es la herencia. It's the inheritance. La herencia The inheritance. tiene que ver con la casa, It has to do with the house. tiene que ver con el It territorio. has to do with the territory. Lo más difícil de obtener es el The territorio. most difficult thing to obtain is the territory. Escúchame bien. Listen well. Lo más difícil de obtener The most difficult thing to obtain es el territorio. is the territory. Por eso This is why es lo que tiene más valor. that's what has the most value. Cuando tú sales de una casa, When you leave from a house, tienes que llevarte los bienes, you have to take the goods, pero también tienes que llevarte la herencia. but you also have to take the inheritance. Porque la herencia es lo más valioso que un padre tiene. Because the inheritance is something valuable that the father has. ¿Cuántos están acá? How many of you are here? La herencia, hermano, The inheritance, sube de valor. it rises of value. La herencia sube de valor. The inheritance rises of value. La herencia no se acaba. The inheritance will not finish. No sé si contarle estos o no. I don't know if to tell you this or not. Lo miro como que no tienen hambre hoy. I feel that you're not hungry today. No sé si quieren oír esto o no lo quieren oír. I don't know if you want to hear this, yes or no. ¿Lo quieren oír o no lo quieren oír? You want to hear it, yes or no? Escúchame bien. Listen well. Para que una iglesia prospere, In order for a church to prosper, tú tienes que haber recibido un territorio. you had to receive a territory already. Si tú sales con los bienes If you leave with the goods y abres una iglesia and you open a church y no tienes territorio, and you don't have a territory, no vas a prosperar. you're not going to prosper. Tú necesitas plantarte en el territorio que tu padre te ha You heredado. need to plant yourself in the territory your father has inherited to ¿Sabes you. por qué? You know why? Porque cuando tú te plantas Because when you plant en el yourself territorio que tu padre te heredó, in the territory that your father has inherited to you, esa tierra te that pertenece. land belongs to you. Esa tierra no te la pueden That quitar. land cannot be removed Esa from you. tierra es tuya. That land belongs to Pero you. también esa tierra va a producir. But also that land will Dije, produce. esa tierra va a producir. That land will produce. Yo veo gente acá I see people que here va a ser plantada that's going to be y va a planted empezar a cosechar and will begin to harvest en el territorio que fue heredado por su padre. in the territory that was inherited by his father. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say Lo amen? quiero decir públicamente. I want to say this publicly. Todo el estado de Arizona nos pertenece. All the state of Arizona belongs to us. Lo voy a decir I'm going públicamente. to say this publicly. En el mundo In the natural, natural realm, los terrenos tienen nombre. the land have a En name. el mundo espiritual, Spiritual realm, los territorios también tienen nombre. the territories also Y have a name. Arizona tiene un nombre, And Arizona aleluya. has a name. Este Hallelujah. territorio nos This pertenece. territory belongs Por to us. eso estamos dando frutos. That's why we are bearing Por fruit. eso estamos en That's avivamiento. why we are in a Por revival. eso estamos en That's crecimiento. why we are growing. ¿Por qué, pastor? Why, pastor? Porque este territorio es Because nuestro. this territory belongs to us. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? Te digo una cosa. Let me tell you this. Hace poco, Some time back, un profeta de Dios a prophet of God iba a predicar en esta ciudad. was going to preach in this city, Y él me llamó and he called y me me dijo, apóstol, and he said, Apostle, yo quiero que usted me dé permiso para predicar en su I territorio. want you to give me permission to preach in your territory. Yo no sé si aquí entiende la gente. I don't know if people understand here. Dije, yo no sé si alguien puede entender lo que estoy I don't hablando. know if someone can understand what No I'm saying. venía para esta He iglesia, didn't come to this church, pero él me dijo, yo sé reconocer but he said, I know how los to hombres de acknowledge Dios, the man of God, los hombres que Dios ha puesto en cada territorio. the man that God has Y placed in every apóstol, el territory. Señor me reveló que Arizona es suyo. And Apostle, the Por Lord eso revealed le to me estoy llamando, that Arizona para is que for me you. autorice a predicar en that su you may give me territorio. permission to preach in your territory. Y me dijo, quiero que ores por mí, me bendiga. He said, I want you to pray for me and bless me. Si no, yo no puedo operar en ese If territorio. not, I cannot preach in that Le estoy territory. hablando de un hombre de Dios, I'm speaking about a man of un God, hombre más usado que a yo, man that is mostly used un by hombre con than más me, influencia que yo, a man with more influence pero than es I. un hombre que conoce el mundo He's a espiritual. man that knows the Cuando spiritual usted realm. conoce el mundo When espiritual, you know the spiritual usted realm, se da cuenta que cada territorio notice that every ya territory tiene nombre. already has a name. Alguien que diga conmigo, Someone that can say with yo me, me llevo la herencia I de mi take padre. the inheritance of my Este father. territorio es mío. This territory belongs to me. Aleluya. Hallelujah. Entonces, ¿qué representa la herencia? So what does the inheritance represent? La herencia representa el territorio The inheritance represents the que territory usted recibe de un padre. that you receive from a father. Pero ¿qué representan los bienes? But what do the goods represent? Los bienes The goods representan todo represent everything lo que usted recibe de un that you padre, receive from a father, pero que poco a poco se va acabando. but little by little finishes.
Vengo a hablarle a la gente de revelación hoy. I come to speak to the people of Revelation here. Por ejemplo, For example, la revelación the revelation no es herencia, es un bien. is not an inheritance, it's a good. La revelación, Revelation, escucha bien, listen well, no es herencia, es un bien. is not an inheritance, it's a La good. unción no es herencia, es un The bien. anointing is not an inheritance, it's La a good. visión The vision no es herencia, es un is bien. not an inheritance, it's a Por good. eso usted mira gente That's why you see people salir de la iglesia leave the church, y por un tiempo and for some van time a operar en la misma they're revelación, going to operate in the same van a revelation. operar en la misma unción. They're going to operate in the same Pero te anointing. digo una cosa, But let me tell you this. poco a poco se les va acabando. Little by little it's going to Porque finish. cuando usted no está conectado a su Because when fuente, you're not connected to your usted source, poco a poco va malgastando los bienes que le heredaron. little by little you waste the goods that they inherited to you. Oh my God, tengo ganas de enseñar hoy. I feel like teaching today. Entonces, ¿qué representan los bienes? So what do the goods represent? Revelación, unción, visión. Revelation, anointing, and vision. Y todo lo que usted recibe de un And padre, everything that you receive from a father, pero que se va acabando. but finishes, Se va acabando. it finishes. La unción, hermano, The anointing no anda en todos lados. is not everywhere. La unción solamente viene sobre ti cuando tú estás en el lugar correcto. The anointing only comes upon you when you are in the right place. Cuando tú estás conectado al Padre que Dios te asignó en esta tierra. When you are connected to the Father that God assigned to you Cuando on tú this estás earth. conectado a la fuente que Dios puso para alimentarte en esta tierra. When you are connected to the source that God placed to feed you in this earth. Porque la unción cae en la cabeza, Because the anointing falls on the pero no head, se queda en la cabeza. but doesn't stay on the head. Baja la barba. It spreads down to the beard. Dije, baja la It barba. comes down to the beard. Y de la barba baja las And from vestiduras. the beard it runs down Cuando to the tú garment. estás en el lugar When correcto, you are in the right place, en la posición in correcta, the right position, la unción que cae sobre tu cabeza, the anointing that's upon your la head, unción que cae sobre tu autoridad, upon your authority, se va a bajar y te va a agarrar a ti will también. run down and grab you as well. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? Pero en el momento que tú te quitas, But in the moment that you remove yourself, imagínese, si cae sobre la now cabeza imagine it falls on the head y baja sobre la barba, and it runs down on the beard. tú te quitas de ese lugar, You remove yourself from that place, entonces la unción ya no te puede llegar. then the anointing can no longer reach you. Por eso tú tienes que mantener tu posición. That's why you have to maintain your position. ¿Está aquí, iglesia? Are you here, church? Entonces, ¿qué representan los bienes? So what do the goods represent? Representan todo lo que recibes de un It padre, represents everything you receive from a father pero que se puede ir terminando, that can finish. se puede gastar. It can be wasted. Ahora aquí es donde quiero que todo el mundo se ponga el cinturón. I want everyone here to put on their seatbelts. Esta revelación me la dio el Señor This revelation the Lord gave to me, y estuve batallando porque no quería soltarla, and I was struggling because I didn't want to let go of it. pero siento que alguien la tiene que recibir. But I feel that someone has to receive it. Escuche bien, Listen well. la herencia sube de valor, The inheritance rises of value. los bienes The goods se van terminando, finish. se pueden malgastar. That can be wasted. Entonces, ¿cómo se malgastan los bienes? So how do you waste your goods? Lucas 15:30. Luke 15:30. Pero cuando vino tu hijo, But when this son of yours came, que ha consumido who has devoured tus bienes your property con rameras. with prostitutes, ¿Cómo se malgastan los bienes? how do you waste the goods? Se malgastan con rameras. You waste them with prostitutes. ¿Qué representan las rameras? What do the prostitutes represent? ¿Qué representan las rameras? What do the prostitutes represent? La ramera The prostitutes representa todo aquel que no tiene un compromiso. represent all those who do not have commitment. La ramera no tiene anillo de compromiso. A prostitute does not have a ring La of ramera commitment. representa a Jezabel. The prostitute represents La ramera Jezebel. representa al que no tiene autoridad. The prostitute represents those who do La not have ramera authority. representa a aquella que anda de casa en casa en adulterio espiritual. The prostitute represents those who are from house to house in Cuando spiritual tú adultery. sales de una casa, When you leave from a house, pero sales sin la herencia, but you leave without the cuando inheritance, sales solamente con los bienes, but you leave only with the goods, te conviertes en un imán de ramera. you become a magnet of prostitutes. I'm sorry, guys, esto es lo que la Biblia dice. Lo siento, this is what the Bible teaches. Alguien diga conmigo, yo no me voy a gastar los bienes con las Stay rameras. with me, I'm not going to waste my goods with the Yo prostitutes. voy a sembrar mis bienes. I'm going to sow my goods. Yo voy a sembrar los I'm bienes going to sow the en el goods. territorio que mi padre me ha dado. Territory that my father has Voy a given me. multiplicar los I'm bienes. going to multiply the No goods. me los voy a gastar con I'm rameras. not going to waste it with prostitutes.
Pero escúchame But bien. listen to this. Cuando una persona sale de la iglesia, But when a person leaves the church, se va con simplemente con los bienes, pero no con la herencia. they leave with the goods but not the inheritance. A esa persona Those people, le empiezan a llegar las rameras. the prostitutes begin to get to them. Toda la gente que han dado de iglesia en iglesia, All those people that have been from churches to churches, todas las Jezabeles, all the Jezebels, toda la gente que no se compromete con nadie, all the people that do not commit with todo anyone, el que anda en adulterio all espiritual, those who are in spiritual adultery, le empiezan a llegar they begin to get to them hasta que se queda sin nada. until they're left with nothing. Así le pasó al hijo pródigo. That's what happened to the prodigal son. Salió de su casa He left his house y se gastó los bienes con rameras. and he wasted the goods with prostitutes. Porque es lo que la ramera quiere, quitarte los bienes. Because that's what the prostitute wants, to take your goods from you. Le quitaron los bienes They took the goods y las rameras se and desaparecieron. the prostitutes disappeared. Escúchame esto, Listen to escúchame bien this. esto. Listen to this. Escucha esto. Listen to this. Las rameras solamente vienen The prostitutes only come cuando tú no tienes cobertura, when you don't have coverage, cuando tú no tienes a quien sujetarte, when you don't have anyone to be submissive cuando tú to, no tienes herencia, when you don't have an inheritance, cuando decides irte, when you decide to leave, pero te vas solamente con los bienes. but you leave only with the goods. Ahí te conviertes en un imán de rameras. That's where you become a magnet of prostitutes. Las rameras The llegan prostitute comes y entras en una temporada and you enter a season donde te empiezan a despojar when you begin to be de removed todo lo que te llevaste de la casa. of everything that you took from the house. Escúchame bien, Listen well. todo lo que te llevaste te lo quitan. Everything that you took, they take it away from La you. revelación, The revelation, la unción, the anointing, la autoridad, the authority, todo te lo quitan. they remove everything. Una vez que te dejan sin nada, Once you're left with nothing, la ramera se desaparece. the prostitute will disappear. Ahora viene un tiempo diferente. Now a different time comes. Viene el tiempo de apacentar cerdos. The time comes to shepherd sheep, Yo no sé si pigs. ustedes están I acá. don't know if you're here. Les dije que esto estaba muy fuerte. I told you this word was hard. Cuando la ramera se When the va, prostitute leaves, cuando la ramera se the desaparece, prostitute cuando disappears, se acabaron los when bienes, the goods have finished, ahora viene el tiempo de apacentar los cerdos de alguien más. now the time comes to shepherd the pigs from someone else. ¿Qué representan los cerdos, pastor? What do the pigs represent, Pastor? Los cerdos representan a aquellos The pigs represent those que no se emocionan por la revelación. that do not get excited for the revelation. Dice la Biblia que no echéis las perlas a los cerdos. The word says, do not throw the pearls to the pigs. Las perlas son la revelación de la The palabra. pearls are the revelation of the word. ¿Sabe qué tan difícil es agarrar una revelación de la You Biblia? know how difficult it is to take a revelation from the word? Es igual que sacar una perla de lo It's the profundo del same mar. to take a pearl from deep in the sea. Y usted puede meterse y arriesgar su vida And you can get in there and risk para your life sacar una to perla. take a pearl. Pero si se la echas a un cerdo, But if you throw it to a pig, el cerdo no le the interesa. pig is not interested. Al cerdo le puedes poner un friego. You can put something good to the pig. No sé qué significa eso en su país. I don't know what this means in your La country. comida que ya quedó, que ya no sirve, que huele mal, que tiene días. The leftover what smells bad that has days Y there le puedes already. poner un plato And you can set a plate, de perlas preciosas. precious Y pearl, el cerdo se va a ir por lo podrido. and the pig will go for what's El rotten. cerdo se va a ir por lo que no sirve. The pig will go for what doesn't work El cerdo anymore. se va a ir por lo que huele The mal. pig will go for what's Por weak. eso la Biblia dice, That's what the Bible says. no le echen las revelaciones a los Do cerdos. not throw the revelation Las to the pig. revelaciones solamente son para los hijos. The revelation is only Las for the sons. revelaciones no son para los The cerdos. revelation is not for Las the pig. revelaciones son para los hijos. The revelation is for the ¿Cuántos sons. hijos hay en este How many lugar? sons are in this place? Amanda la vacuama. Escúchame bien. Listen well. Cuando una persona se va de la When a casa, person leaves a house, entra en un tiempo they enter in a time de rameras, of prostitutes despojarse de todo lo que heredó de la casa. to be removed from what they took from the Cuando house. se queda sin nada, When they're left with nothing, entonces entra en un segundo tiempo. then they enter in a second time. Es el tiempo de apacentar cerdos, It's a time to shepherd pigs, apacentar religiosos que no les interesa la revelación de la to palabra. shepherd religious people that are not interested about the revelation of the word. Por eso, hermano, That's why, brother, usted no puede you cannot be solamente irse con los bienes de esta casa. and leave with the goods of this house. Tú tienes que salir con los You bienes, have to leave with the goods. pero tienes que salir con la herencia. You have to leave with the Tienes inheritance que as salir well. con el territorio. You have to leave with the territory. Tienes que salir con la You casa. have to leave with the house. Alguien dígame amén. Someone say amen. Aleluya.
Too much. Mira, hermano, Look, brother, yo les hablo como es, I speak as it is porque los amo como a hijos. because I love you as sons. Yo no vengo aquí a hablarle suavecito ni I don't bonito come to speak nicely or softly para que usted salga ahí con un parchecito en el so corazón. that you may leave with a bandage in your heart. Le hablo con la verdad. I speak with the truth. Y te digo una cosa, And let me tell you this. he visto a tanta gente I've así seen so many people like this, que son hijos de la casa, that they are sons of the house, pero pensaron que ya estaban listos para irse. but they thought they were ready to leave. Se sintieron maduros, They felt mature. sintieron que ya estaban ready to go, They felt que ya estaban listos para irse, pero no estaban. but they were not. Tú tienes que esperar el tiempo de Dios. You have to wait in God's time. Dije, tienes que esperar el tiempo de Dios. You have to wait in God's time. Escucha la diferencia. Listen to the difference. Si el hijo If the son hubiera estado listo would have been ready para salir, to leave, el padre le hubiera dado los bienes y la herencia. the father would have given him the goods and the inheritance. No solamente los bienes, Not only the goods, bienes y herencia. goods and inheritance. Mi hijo, aquí está la parte del dinero que te corresponde. Son, here's the share of the property that belongs to you. Pero también aquí está este territorio But also here's this territory para que tú abras tu propia casa. so that you may open your own house. Yo sé que ya has madurado. I know that you have matured. Yo sé que ya has crecido. I know that you have grown. Yo sé que tú necesitas tu propia casa. I know that you need your own house. Yo sé que no puedes estar aquí. I know that you can't be here anymore. Pero aquí está el territorio que te But corresponde. here's the territory that belongs Y to aquí you. están los bienes Here's the que goods te corresponden. that belong to you. Escúchame bien. Listen well. Cuando tú agarras los bienes When you take the goods con territorio, or the territory, tú inviertes tus bienes en el you territorio invest your goods in the territory, y los bienes se multiplican. and the goods multiply. Pero cuando sales solo con los bienes, But when you leave only with the goods, terminas invirtiendo los bienes en el territorio de alguien más, you end up investing your goods in someone else's territory, produciendo para alguien más, producing for someone else, hasta que te quedas sin nada until you're left with nothing, y tienes que apacentar los cerdos de alguien más. and you have to shepherd someone else's. Por último, cierro aquí. And lastly, I close with this. Cuando el hijo pródigo When the prodigal son ya se había acabado lo que había heredado del padre, had finished what he inherited from the father, los bienes, the goods, se los gastó con rameras, he wasted them with prostitutes. empezó a apacentar cerdos. He began to shepherd pigs. Empieza a apacentar cerdos. Then he begins to shepherd pigs. Pero ahí donde estaba apacentando cerdos, But there where he was shepherding pigs, dice que tuvo hambre. he said that he was hungry. Empezó a darle hambre He began to become hungry. y empezó a And recordarse he began to remember del pan que había en la casa de su padre. of the bread that was in his father's house. Y él dijo, And he said, ¿qué estoy haciendo aquí? what am I doing here? Si en la casa de mi padre If in my father's house hay abundancia there de is pan. abundance, ¿Sabes qué es el pan? you know what's the bread? El pan es la revelación de la palabra. Bread is revelation of the word. Te digo una And cosa, let me tell you this. cuando tú has estado en una casa de When revelación, you've been in a house of revelation, jamás podrás alimentarte en una casa donde no hay you're revelación. never going to be able to be fed in a house where there's no Lo voy a volver a revelation. repetir. I'm going to repeat this again. Cuando tú has estado en una casa When you've been in a house donde hay pan fresco where there cada is mañana, fresh bread every morning, jamás ever, podrás estar en una casa you're going to be in a house donde te estén dando el mismo pan viejo de los de años. where they're going to give you the same old bread of Y usted years, empieza a recordarse and you begin to remember y a decir, en la casa de mi to padre say, in my father's house, hay abundancia de pan, there's abundance of hay bread, abundancia de there's revelación. abundance of En la revelation. casa de mi In my padre, father's house, aún los jornaleros even the laborers, comen mejor que yo. they eat better than I do. ¿Qué estoy haciendo en este What lugar? am I doing in this place? Yo tengo que I regresar. have to go back. No importa si ya no me dan los bienes. Doesn't matter if they don't give me the No goods importa si no anymore. me dan herencia. Doesn't matter if they don't give me Yo an tengo que inheritance. regresar por el pan. I have to go back with Yo the voy a bread. profetizar. I'm going to Va a prophesy. haber hijos There's going to be que sons van a regresar. that are going to come No back. por los bienes ni por la Not for the herencia. goods or Van a inheritance. regresar por el pan que se sirve en la casa. They're going to come back with the bread that is served in the house. ¡Aleluya! Hallelujah. Hay un
pan fresco. There's a fresh bread. Hay un pan nuevo. There is fresh Hay bread. revelación de la There is palabra. revelation of the word. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Quiero dejarte con esto. I want to leave you with this. Quiero dejarte con esto. I want to leave you with this. El enemigo, hermano, The enemy va a tratar de sacarte antes de tiempo. will try to take you before time. Lo he visto muchas I've veces. seen this many times. No te vayas antes de tiempo. Do not leave before time. Espera el tiempo de Dios. Wait in God's time. Espera el tiempo de Dios. Wait in God's time. Dije, espera el tiempo de Dios. Wait in God's time. Que sea cuando Dios quiera. Let it be when God wants Dije que to. sea cuando Dios quiera. Let it be when God wants Pero to. cuando salgas, But when you leave, que salgas con los bienes let you leave with a blessing, y que salgas con la with the herencia. goods and the inheritance. Póngase en sus pies. Please stand on your feet. Quiero orar. I want to pray. Quiero orar. I want to pray. Levante sus manos ahí donde está. Lift your hands up right where you are. Tu presencia, oh Dios. Your presence, God. Tu presencia, oh Dios. Your presence, oh God. Tu presencia, oh Dios. Your presence, God. Shamarabakuta rabakanda. Tu presencia, oh Dios. Your presence, God. Tu presencia, oh Dios. Your presence, oh God. Jesus.